Buenas tardes a los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Señores, en el día de ayer, 31 de enero, porque hoy estamos a 1 de febrero, en el país se celebró el Día de la Juventud. Se celebraron actos conmemorativos relativos a la juventud, pero los actos que se realizaron, tanto los actos públicos como los actos privados, pero fundamentalmente los actos públicos, demostraron que en la República Dominicana no existe una política pública de juventud. Eso, pero no es que no existe en este gobierno, es que no ha existido en ningún gobierno de lo que nosotros hemos tenido en la República Dominicana políticas de juventud definidas. Aquí se hacen cosas, se le da un premio a este, se le hace un reconocimiento al otro. Un día un funcionario se le mete en la cabeza y consigue becar 8 o 10 estudiantes, pero eso no es política pública de juventud, eso no es eso. Eso está muy distante de poder decir que el gobierno determinado o el Estado Dominicano tiene una política pública de juventud. Evidentemente que no existe en República Dominicana, y eso es muy lamentable. Eso es lamentable porque realmente, si usted analiza, por ejemplo, aquí hay un Ministerio de la Juventud que no se sabe cuáles son sus funciones. Aquí hay un Ministerio de la Mujer, pero por igual no hacen gran cosa. Y no pueden hacer gran cosa porque no tienen un plan, no tienen una agenda. Y ustedes saben por qué no hay planes ni hay agendas. Porque no hay definición de políticas públicas de juventud en el país, ni tampoco de la mujer. Eso es a lo que se pueda hacer. Señores, es tan diferente. Por ejemplo, si tú ves el currículo de nuestras escuelas, esa es la mayor evidencia de la falta de políticas públicas de juventud en el país. Y nosotros nos atrevemos, y lo voy a repetir, nosotros nos atrevemos a hablar en el país de revolución educativa. Se está haciendo, se hizo, se va a hacer una revolución educativa en el país. Porque los políticos nuestros han aprendido mucho de aquel famoso encargado de prensa de Hitler, el famoso Goebbels. Y entonces aquí hay muchos problemas que se resuelven en los medios de comunicación. Miren, Estados Unidos, por ejemplo, que no es un país, es decir, yo admiro al pueblo de los Estados Unidos, pero no estoy de acuerdo con la gente que dirigen a Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, aunque tú no puedes decir que hay una política de juventud
que favorece a los jóvenes, pero ellos tienen algunos aspectos que por lo menos nosotros debiéramos copiar. Y le digo porque le puedo hablar, porque en mi caso específico, por ejemplo, yo tengo un nieto que vive en Estados Unidos, y ese niño él es brillante. Él es brillante. Pero ya, ese niño tiene 10 o 11 años, 10 u 11 años. Pero oigan lo que le voy a decir. Ya las universidades, por ejemplo, como Stanford o Harvard, Yale, esas universidades tienen unos programas especiales para captar esos niños, esos jovencitos brillantes. Y entonces usted ve, por ejemplo, que cada universidad quiere captar a esos jóvenes, porque esos jóvenes son los que se van a encargar de dirigir los programas de investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, mi nieto, Jairin Salcedo Grullón, el hijo de Baniana. Jairin es brillante. El promedio en la vida académica de Jairin, el promedio académico en matemáticas es de 98.8. Es decir, cuando usted suma todas las notas que ese jovencito ha sacado en su historial en la escuela, el promedio de todas las notas es 98.86 me parece. Pero ese niño ya va para unos programas especiales que tienen las universidades. Y es lo que yo le decía. Las universidades, esos jovencitos brillantes, cada universidad quiere tenerlo en su programa para cuando salgan de high school, entonces ellos le dan becas a esos jovencitos. Aquí, ustedes saben los cerebros que se pierden en este país. Aquí hay jovencitos en esas escuelas públicas, en campus, aquí mismo en la provincia de Espaillat, hay jovencitos brillantes, pero brillantes, y están ahí, y están identificados, pero no hay una autoridad, no hay una universidad, no hay nadie que le haga caso a esos muchachitos, que lo encauce. Porque el país como país, el Estado Dominicano como Estado Dominicano, tampoco tiene definición de política. No solamente de juventud y de mujeres, sino que aquí nosotros vivimos el día a día y hacemos hoy las cosas que vamos a necesitar mañana. Es diferente a esos países desarrollados, donde, por ejemplo, estamos en el 2022. En esos países desarrollados, por ejemplo, si usted va a China, en China le van a mostrar a usted lo que serán esas grandes ciudades en el año 2030, en el 40, en el 50. Todo está planificado y todo se va cumpliendo como la manecilla del reloj. Si hay un parque en una ciudad de esa, en un lugar, mire, aquí va a haber un parque con esta característica en el 2037. Vaya a mediados del 2037, que si no está terminado, está iniciado.
Porque esos países desarrollados todo lo planifican y todo lo que hacen es bajo un plan. Nosotros no. Nosotros hacemos una escuela o hacemos un puente o hacemos un edificio. Y si vamos a hacer un puente, decimos, bueno, por aquí los vehículos que van a pasar son de esta naturaleza y ya. Pero no lo hacemos ni siquiera pensando en el año que viene. Por eso usted ve, por ejemplo, que el tren de Gran Bretaña tiene más de 100 años y está en servicio como el primer día. Porque, repito, en esos países desarrollados hay una planificación. Aquí nosotros no tenemos ningún tipo de planificación. Y es lamentable. A mí me da envidia. A mí me da envidia. Porque yo celebro y me satisface y me siento orgulloso de que mi nieto sea brillante, pero no solamente que sea brillante, sino que universidades del prestigio de esas universidades que son las mejores del mundo, entonces estén invitándolo a esos programas de esas universidades con el propósito de captarlo. Pero nosotros aquí damos pena. Nosotros aquí tenemos jovencito tan brillante como Jaden, pero se pierden, se hacen bachilleres, no pueden ir a las universidades porque no tienen los recursos con que pagar las universidades, no aparece nadie que se le ponga a su servicio, que le diga, mira, yo te voy a costear los estudios, nada. Y muchos de esos estudiantes brillantes que nosotros tenemos, después usted lo ve, que ni siquiera se pudieron inscribir en la universidad a estudiar magisterio o a estudiar contabilidad o a estudiar cualquier cosa, ni siquiera eso. En esos países desarrollados, esos estudiantes lo captan, porque esos estudiantes son los que mañana van a dirigir los programas de investigación en las diferentes áreas del conocimiento para poder seguir desarrollando esas sociedades. Y yo no sé cuándo nosotros vamos a entender esas cosas. Pero, repito, esa es nuestra realidad. Felicidades para Juan Carlos, para Vaniana, que son los padres de Jaden, y felicidades para Jaden. Felicidades para Jaden. Ojalá que mañana tu conocimiento lo ponga al servicio de los mejores intereses, no solamente de la sociedad norteamericana, sino de los mejores intereses de la comunidad global, porque eso es importante. Que el dinero no sea tu rumbo, que tu rumbo sea el servicio a los demás, el amar al prójimo como a ti mismo, el no pensar en las soluciones individuales, sino pensar en las soluciones colectivas de los problemas de la sociedad. Señores, en el día de ayer, en el día de hoy, estamos celebrando el 7º aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Y el PRM prácticamente rompió un récord en el accionar político de la República Dominicana, porque el PRM, antes de los 6 años de su fundación, llegó al poder. Y ese es un récord para el PRM. Han habido últimamente unos nubarrones que se han ceñido en el firmamento del Partido Revolucionario Moderno, pero en el acto que celebraron el domingo, el sábado, pues
aprobaron una serie de medidas estatutarias que más o menos aclaran el panorama y definen algunas situaciones. Yo creo que el PRM, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que el Partido Revolucionario Moderno tendrá que hilar muy fino para mantener la unidad interna y para lograr, bueno, eso no es difícil. El problema del PRM es mantener la unidad interna y que todos los grupos que hacen vida a lo interno del Partido Revolucionario Moderno puedan establecer un sistema de convivencia, que es lo difícil. Porque el hecho de tú poder atraer a esos grupos satélites que rondan en el firmamento político de la República Dominicana, eso no es problema, porque aquí las dominicanas y los dominicanos tenemos una característica, y es que nos gusta estar cerca del poder. Somos amigos del presupuesto nacional y nos gustan los beneficios, las facilidades, las bondades, las mieles del poder. Y ya usted ve, por ejemplo, que el presidente del Partido Cívico Renovador, el general, bueno, se me fue el nombre, pues ya él era un danilita confeso, pero ya él está hablando de la bondad de este gobierno e incluso está diciendo que la salvación del país es el PRM. Sí, ya él está preparando el escenario para un día de esto irse a juramentar como aliado del PRM. Pero asimismo tengo la información de que hay un senador y alrededor de 20 diputados de la Fuerza del Pueblo y el PLD que próximamente se van a poner la chaqueta del Partido Revolucionario Moderno. Pero además tengo la información de que un grupo del Partido Reformista, encabezado por el senador de La Vega, su hijo, y otras personas que giran a ese alrededor, pues también van a aparecer un día de esto con el uniforme del Partido Revolucionario Moderno. Y es comenzando que estamos. Deje que venga febrero, marzo del 2023 para que ustedes vean cosas. Y como decía, el PRM pues aclaró algunas cosas y no era que no estaban claras. Aclaró algunas cosas que estaban claras y aclaró algunas cosas que ciertamente estaban un poco turbias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad de que el presidente pueda presentarse a un segundo mandato, que era contrario a las disposiciones de los estatutos del PRM, esa no era una cosa del otro mundo, porque el PRM estaba obligado, según las disposiciones de la ley de régimen electoral y ley de partidos en la República Dominicana, estaba obligado a hacer que sus estatutos se correspondan con las disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.
Y no son los estatutos de los partidos que dicen que el presidente puede presentarse a un segundo periodo. No, es la Constitución de la República Dominicana la que dispone eso. Y entonces los partidos están obligados a hacer corresponder sus estatutos con la Constitución, porque la Constitución es la ley de leyes en la República Dominicana. No hay ninguna ley que pueda tener una disposición contraria a la Constitución, porque eso es nulo de pleno derecho. Entonces, hay unos asuntos en los estatutos del PRM que van a crear algunas discusiones en estos días, y uno de los puntos más álgidos es lo que tiene que ver, por ejemplo, con que usted tiene que tener por lo menos 5 años de militancia en el Partido Revolucionario Moderno para poder aspirar a la presidencia, a la Secretaría General del partido. Y entonces eso va a crear algunas cosas, porque según oí a algunos amigos del PRM, eso no es retroactivo. Otros dicen que sí, y otros dicen que cuando el vocero estaba leyendo las disposiciones que habían emanado de la Asamblea, aclaró que eso no era aplicable para la convención que viene ahora, sino para la de 26, que será cuando se haga la próxima convención del PRM. Entonces, pero ahí hay diferentes interpretaciones de acuerdo a los intereses de cada quien, Y vamos a ver cómo se sigue desarrollando el panorama político en la República Dominicana. Lo que sí puedo decirle es que la pista va a comenzar a calentarse ya un día de esto. Ustedes verán, aquí hay muchas cosas ya, que ya comienzan las acusaciones de aquí para allá, de allá para acá. Tú me tiras a mí la caja, yo te tiro a los cajones, yo te acuso a ti de esto, tú me acusas a mí de lo otro. Y eso ya vamos a entrar en ese tránsito. Sí, yo pienso que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, yo escuchaba a Charlie Mariotti, el secretario general, en un programa donde lo estaban entrevistando, y para el señor Mariotti y para la mayoría de los altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, en los gobiernos del PLD, ni en el de Leonel ni en el de Danilo, sucedió nada por lo que la dirección de ese partido tenga que arrepentirse. Todo lo que sucedió durante los gobiernos de Leonel y los gobiernos de Danilo fueron cosas apegadas no solamente a la ley, sino a los principios éticos y morales. Y ustedes ven que ellos defienden esas gestiones. Y hay que decirle a los amigos que es verdad. Este es un pueblo, no es un pueblo culto, no es un pueblo con una formación académica de un segundo del bachillerato, ni siquiera de un 8º curso. Nosotros estamos entre un 4º curso de la primaria. Y a pesar de que aquí hay muchos pendejos, tal vez los pendejos no seamos tan pendejos que nos puedan convencer de que no, todo lo que se hizo durante esos gobiernos fue apegado, estrictamente apegado a los principios legales y a los principios éticos y morales. Aquí las empresas del Estado que se vendieron, los contratos que se firmaron,
todo eso estuvo bien. Evidentemente, hay que decir, en defensa del Partido de la Liberación Dominicana, o no del partido, sino de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, que culpa de que la dirección del PLD haya asumido esa actitud, la tiene el PRM. ¿Y ustedes saben por qué el PRM tiene la culpa? Porque el PRM como partido le ha dejado una parte a la justicia que no es función de la justicia. La función de la justicia es, si hay una denuncia, elaborar un expediente y someterlo a consideración del Ministerio Público, y si tiene méritos, entonces hacer el sometimiento formal a los imputados. Pero lo que tiene que ver con el pleito en los medios de comunicación y con las denuncias, eso no es función de la justicia en ningún país. Y si nosotros estamos aspirando a que haya un equilibrio y a un distanciamiento entre las autoridades y la justicia, no debemos propiciar que la justicia asuma funciones que no son propias de ella. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hay muchísimos funcionarios que cometieron sus tropelías y por amiguismo y por una serie de razones nadie lo menciona. Y ustedes recuerdan durante la campaña que para la gente del PRM todos los PLDistas que estuvieron en funciones eran ladrones. Pero ¿y ahora? Ahora yo veo que esos amigos del PLD andan por ahí como si nada hubiese pasado. Y eso no solamente lo ve usted en el plano nacional, en el contexto nacional, sino que eso tú puedes verlo aquí en la provincia de Espaillat y específicamente en Moca. Y que no me vengan con salutaciones, que no me vengan con cosas. El que faltó a la ley, el que faltó a los principios éticos y morales, hay que ponerlo en evidencia. Y si usted no quiere, no tiene la voluntad o el valor suficiente para someterlo a la justicia, entonces búsquese una gente por ahí y déle el expediente, déle la documentación, déle las pruebas que ustedes supuestamente tienen para que sean sometidos a la justicia, esos incumbentes que cometieron delito de corrupción. Señores, con su anuencia vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región.
Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos. Gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, Centro Endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Cuántas cosas, señores. Nada, una llamada que recibí de un amigo y entonces me dijo una cosa que me hizo reír. Miren, en la zona norte del país, toda esta zona norte, ha estado lloviendo, principalmente la parte de Montecristi, esa zona de por ahí, ha llovido mucho. Y incluso en Santiago y hasta en Villatrina, aquí en Moca, también ha llovido. Hay 393 viviendas afectadas y 1.965 desplazados, así como ustedes lo escuchan. Yo siempre que se habla de lluvias, yo siempre hago la misma observación. Porque yo no sé por qué nosotros los dominicanos tenemos que actuar en el plano de la inmediatez. ¿Por qué nosotros no podemos planificar nada? E incluso hay cosas que nosotros podemos planificarlas que no nos cuestan un solo centavo. Y si cuesta algo, no llega a 500,000 pesos, o 2,000 pesos, o 5,000 o 10,000 pesos, que eso no es dinero para nada. Mire, nosotros siempre decimos que no entendemos por qué la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, la gobernación, el ayuntamiento, ¿por qué no es posible juntarse? E incluso yo le aseguro que si necesitan algunas orientaciones, si necesitan alguna ayuda, ya sea técnica, profesional, de recursos humanos, mire, si usted se lo solicita a los liceos, si usted se lo solicita a las universidades, si usted lo solicita a la sociedad civil, usted va a tener todos los recursos que sean necesarios para nosotros poder hacer un levantamiento de todas las viviendas, de todas las familias que viven en lugares vulnerables, de manera que mañana,
si se presenta una situación, usted no tenga que comenzar a llamar a todo el mundo. Y usted no tenga que salir y decir, bueno, no sabemos cuántas aulas de esta escuela vamos a necesitar para trasladar a los desplazados. No, aquí nosotros no sabemos nada. Y yo pienso, y repito, eso no es una cosa del otro mundo, señores. Eso no tiene grandes gastos. Eso no se necesitan 10 años para hacer ese levantamiento. Ese es un levantamiento que fácilmente se puede hacer. Y esas instituciones que son instituciones de servicio y que su función es esa, entonces cada organismo de eso, cada institución de esa, entonces tenga esas informaciones de manera que mañana, si se presenta una situación, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo, miren lo que está pasando, pasó en esta semana en la India, y lo que está pasando en la India y en todos esos países, incluso en América del Sur, mañana puede pasarnos a nosotros. Y entonces, vamos a hacer un levantamiento, vamos a propiciar desde la Cruz Roja, desde los bomberos, la defensa civil, la gobernación, vamos a propiciar una reunión para impulsar hacer ese levantamiento, de manera que podamos ir mañana. Hay una situación y cada quien se reparte, mira, tú coges aquí, yo cojo aquí, yo cojo aquí, yo cojo aquí, y entonces vamos, por ejemplo, a la Saona, o vamos a Salsipué, o vamos donde sea, y decimos, mira, en la Saona las casas más vulnerables son esta que queda aquí, esta que queda aquí, esta que queda aquí, esta que queda aquí. Y entonces los bomberos, bueno, los bomberos van para la Saona y esos son los que se van a encargar. La defensa civil va para Salsipué, por ejemplo, o va para Macotibio. Bueno, en Macotibio las prioridades son, las más vulnerables son esta y esta. Y entonces ahí va, en vez de los bomberos, la defensa civil, ahí va la defensa civil y se encarga de recatar, ubicar las personas que viven en esas condiciones. Y así sucesivamente, señores. Eso no es una cosa del otro mundo. Y déjenme decirle que voy de manera forzosa, voy a pasar a otro tema. Mire, el ayuntamiento tiene unos proyectos, no planes tampoco, a ver cómo es que se llama. Son como un mapa del municipio de Moca. Y ese mapa que lo hizo incluso la GCM, que dicho sea de paso, si es verdad, porque tuve la información de que en la última reunión hubo regidores que se pararon y prácticamente dijeron que no, que a la GCM que no se fuera. Después que ya hay un acuerdo formal entre el ayuntamiento y GCM para rescindir el contrato de manera amigable. Pero parece que hay gente aquí que añora la presencia de GCM. Y yo pienso que pueden haber dos razones. La primera, la falta de confianza en la capacidad técnico-gerencial de la gente que está en el ayuntamiento. Y yo quiero decirle a mi amigo Guarocuya y el equipo, mire, si el ayuntamiento no tiene las condiciones, no tiene la capacidad
técnico gerencial para llevar a buen puerto el trabajo que tiene que hacer en esa área. E incluso, porque hay que reconocer que GCM le dejó una organización al ayuntamiento, pero una organización específica, una cosa bien hecha, bien planificada. El ayuntamiento puede ir sobre ruedas. Ahora, o no hay confianza en la gente que está en la dirección del ayuntamiento, o pueden haber otros intereses ocultos que yo desconozco. Pero las cosas en el ayuntamiento tenemos que ponerla clara. Y en nombre de la comisión, donde está Luis Díaz, doña Milagro Candelier, Benigno Rodríguez, Ángel Domínguez, etcétera, etcétera, nosotros queremos públicamente decir lo siguiente: si mañana el ayuntamiento asume el control de ese departamento como tiene que ser, y por componendas o por falta de prudencia, de tacto, o por falta de capacidad gerencial, el cobro de los arbitrios fracasa en el ayuntamiento, será responsabilidad exclusiva de las personas que están dirigiendo el ayuntamiento. Porque después van a decir que el grupo de necios, jodones, que se pasó 10 años pidiendo la rescisión del contrato y pidiendo que se fuera GCM, entonces habrá personas de esas que querrá decir que nosotros somos los culpables del desastre que se puede producir en el ayuntamiento. Y eso nosotros queremos dejarlo claro. Y queremos decirle a los amigos y amigas que no confían en las autoridades del ayuntamiento, que nosotros sí confiamos. Y estamos convencidos de que si las personas que el ayuntamiento lleve a los puestos de dirección de ese departamento no se escogen por el perfil del compañerito, del partido, del amigo, y se escoge por la capacidad, por un perfil gerencial, todo va a salir bien. Yo estoy absolutamente confiado de eso. No vamos a tener que pedirle a GCM que regrese. Todo lo contrario. Vamos nosotros a cobrar y la Mocanidad se va a beneficiar de esos recursos que iban a manos y a los bolsillos de GCM. Señores, vamos a colocarle un video sobre hacia dónde va la tecnología, específicamente el 5G, que será sustituido por el 6G. Vamos a colocarle un videito. No nos va a dar tiempo de hacer ningún comentario, pero nosotros queremos que ustedes lo vean con atención, para que ustedes vean para dónde vamos y por qué. Adelante, Master. ¿Ya están listos para el 5G? Qué bueno, me alegro, pero como en estos tiempos la tecnología vuela, en este video les hablaremos del 6G. Sí, dije 6G. Es decir, la sexta generación de conectividad celular, con unas características que hacen que a su lado la quinta parezca un par de envases de yogur unidos mediante un hilo tensado. Ni que decir si la comparamos con la cuarta, la más extendida actualmente. Además de tecnología, les hablaremos de geopolítica, porque desde ya se vislumbra una auténtica batalla sin cuartel entre empresas y países por liderarla, que podría hacer que lo ocurrido con la 5G sea como la lucha de dos gatitos por un ovillo de lana. Y sobre todo explicaremos por qué importa todo esto y mucho ahora, cuando su implementación todavía luce lejana. Ahí les va.
La red 5G está todavía lejos de ser dominante, con menos del 10% de conexiones a nivel mundial, pero ya se habla del que será su sucesor, el 6G. Puede parecer algo precipitado, pero créanme, no lo es. Y es que los saltos cualitativos en redes de telefonía celular en los últimos años han sido cada vez más vertiginosos. Para comprobarlo, analizaremos dos aspectos clave: la latencia y la velocidad de descarga. La latencia es un indicador de rapidez de respuesta. En cualquier sistema informático se producen continuamente peticiones y respuestas a esas peticiones. Por ejemplo, cuando hacemos clic en un enlace, este no se abre inmediatamente, sino que tarda un tiempo, muy breve, pero un tiempo al fin y al cabo. Lógicamente, cuanto menor sea ese lapso entre petición y respuesta, más ágiles y rápidos son los procesos en computación. El otro indicador para comprobar cómo la tecnología de redes móviles se ha desarrollado desproporcionadamente en los últimos años es la velocidad de descarga, cuyo significado es mucho más intuitivo. Simplemente nos dice la cantidad de datos que podemos descargar en un determinado tiempo, generalmente expresada en megabits por segundo. Ahora, comparemos estos indicadores entre la red 4G, la más extendida actualmente en telefonía celular, con la 5G, la que poco a poco se va implementando. Si en la primera la latencia era de 36 milisegundos, la que se abre paso ahora bajó ese tiempo a apenas 1 milisegundo. Si la 4G, que comenzó a implementarse masivamente hace unos 10 años más o menos, permite descargar 300 megabits por segundo, la 5G alcanza los 10.000 megabits por segundo. En apenas una década, parece mucho, ¿no? Y lo es. Sin embargo, las características potenciales de la 6G presentan indicadores más propios de libros de ciencia ficción que de libreto de características técnicas. Una latencia de 0,1 milisegundos y una velocidad de descarga de hasta 1.000.000 de megabits por segundo. Es decir, una capacidad teórica de realizar 10.000 operaciones de petición y respuesta por segundo y, por poner un ejemplo cualquiera al azar, descargar el equivalente a los más de 200 videos de Ahí Les Va en apenas un parpadeo. Tal vez los que tienen más de 30 años todavía recuerden cierto sonido infernal asociado a fotos pixeladas que no terminaban de aparecer o streamings de sonido comprimidísimo, pero que aún así se quedaban pausados una y otra vez. Por increíble que parezca, ese sonido todavía seguía presente en decenas de millones de hogares a principios de este siglo. Muy poco en términos de historia. Entonces, las posibilidades a las que abre paso el 6G son difíciles de imaginar porque son velocidades casi hasta groseras. Me disculpan, no encontré un adjetivo mejor. Además de la comunicación celular, varios campos de la tecnología no volverán a ser los mismos cuando se instalen las redes de sexta generación. Entre ellos, la llamada realidad aumentada o la inteligencia artificial, pero también el ocio, la robótica, las cadenas de montaje y fabricación o el transporte. Un despliegue generalizado de la tecnología 6G permitiría que la gran mayoría de automóviles y drones sean 100% autónomos. La telemedicina pasaría a ser tan realista que lo de tele casi que le sobraría. La medicina terminaría convirtiéndose en una práctica más remota que presencial. Si ya la red 5G permite un alto grado de desarrollo en la domótica o informática del hogar, con electrodomésticos manejados desde fuera de casa o interactuando entre sí, la siguiente generación multiplica exponencialmente esas posibilidades. De hecho, si con 5G se comenzó a hablar del Internet de las cosas, con 6G algunos se atreven a dar un paso más allá e imaginan un Internet de todo, incluyendo algunos conceptos que un editor de literatura de fantasía podría haber rechazado como demasiado inverosímiles hace un par de décadas atrás. Hablamos de taxis autónomos voladores, hologramas en tiempo real y hasta de cuerpos y cerebros conectados a Internet. Si les da un poco de vértigo todo esto, como a mí, mejor no se pongan a pensar en cómo podría variar la industria militar con este tipo de tecnología o imaginar cómo serían las guerras del futuro. Y no hablamos de un futuro distante, sino de la década que viene, lo que nos lleva al siguiente punto: la feroz lucha por liderar el 6G, porque a riesgo de resultar exagerada, tecnológicamente será el equivalente a dominar el mundo. Tal vez algunos puedan pensar que falta mucho para ponerse a competir desde tan temprano, pero el recuerdo
de lo que sucedió con el 5G marca mucho. Si rememoramos, en aquella ocasión China tomó claramente la delantera. Estados Unidos quedó rezagado y posteriormente reaccionó como suele reaccionar cuando las cosas no salen como le gustan, imponiendo sanciones a quien los supere, como sucedió con las empresas chinas Huawei y ZTE. En esa ocasión, sin embargo, no sirvió de mucho porque a pesar de intentar dejar a sus rivales chinos fuera de juego, estos lograron reponerse y siguen liderando el sector 5G. En Washington no están dispuestos a que suceda lo mismo con la siguiente generación y por eso ya trabajan en esa dirección, aunque los más optimistas sitúen la comercialización del 6G recién para alrededor del año 2030. A inicios de 2019, el entonces presidente Donald Trump tuiteó que quería una red 6G desarrollada lo antes posible en Estados Unidos. Varias compañías estadounidenses como los gigantes AT&T y Qualcomm se unieron a empresas europeas como Nokia y a finales de 2020 lanzaron la alianza NextG con ese objetivo. 25 empresas y organizaciones europeas encabezadas por Nokia y Ericsson propulsaron el proyecto Hexa-X a principios de 2021 con la misma meta. Samsung en Corea del Sur también está otorgando especial prioridad al 6G. En China, la nueva red está definida como una de las prioridades del más reciente plan quinquenal del gobierno, que por cierto incluye un aumento anual del 7% para el presupuesto destinado a investigación y desarrollo. Huawei y ZTE, las dos empresas sancionadas por la Casa Blanca a cuentas del 5G, lideran los esfuerzos de Pekín respecto a la nueva red, lo que pudiera dar una idea de lo que le preocupan a las autoridades chinas las medidas de Washington. Pero la clave de esta carrera no está solo en quién logra mayores avances antes, sino en quién consigue el estándar mayoritario, lo que lógicamente implica llegar temprano, sí, pero también llegar mejor, tanto en aspectos tecnológicos como geopolíticos. Un estándar es el conjunto de especificaciones técnicas que hace posible que los dispositivos fabricados bajo determinadas características puedan interactuar con otros, aunque sean de otras marcas o países. De nada le sirve a una nación o empresa ser el primero en lograr unas ciertas características técnicas de compatibilidad si después la gran mayoría se decanta por el estándar de otro competidor. En el plano tecnológico, tal como sucedió con el 5G, de momento China está a la cabeza. De hecho, recientemente logró establecer un récord de velocidad de descarga realizando una transmisión inalámbrica de sexta generación de más de 200 gigabits por segundo. En el aspecto de la estandarización, Pekín también parece liderar. La mayoría de las 38.000 solicitudes de patentes para tecnología 6G cursadas en todo el mundo hasta ahora fueron presentadas por innovadores chinos. Para que se hagan una idea de su progresión, en los tiempos del 2G, China no aportó ningún estándar de uso global. Para el 3G concibió uno de los 3 aplicados con carácter mundial, para el 4G uno de los 2 que se usan en todo el planeta y con 5G se situó en la cima de la estandarización. Una tendencia que buscará afianzar con la sexta generación. Pero como decíamos antes, no solo importa llegar el primero, sino llegar más lejos, porque la elección de estándares, aunque en el papel es un asunto exclusivamente técnico, la realidad es que termina siendo fundamentalmente político. Previsiblemente, este ente abstracto llamado comunidad internacional se incline por el estándar estadounidense o europeo, aunque con excepciones. En el caso 5G, por ejemplo, pese a las presiones de Washington, Francia y Alemania mantienen sus puertas abiertas al estándar chino como a cualquier otro. Por su parte, el estándar elaborado por China para el 6G estaría presente en casi toda Asia y la mayoría de los países de Oriente Medio y África, donde Pekín tiene cada vez mayor presencia tecnológica. ¿Y América Latina? Pues por un lado, varios gobiernos aliados de la Casa Blanca se inclinarían probablemente por el estándar estadounidense, pero al mismo tiempo Huawei tiene cada vez más presencia en la región y a menudo las decisiones pragmáticas de tipo comercial opacan las lealtades y hasta las sumisiones políticas. Así que en los años que vienen seremos testigos de una dura lucha entre potencias por el dominio de la siguiente generación de redes, que es casi equivalente a decir el dominio tecnológico global. Y conviene estar atentos porque esa lucha promete ser cada día más y más encarnizada, al menos hasta la aparición del 7G.